Seguimos compartiendo del sector campo y charlamos con el vicepresidente de CRA. Quedaba la inquietud pendiente. ¿Cuál es el saldo que hacen ustedes dentro de la mesa de enlace tras estas reuniones con distintos gobernadores argentinos, Gabriel? Para nosotros ha sido francamente una sorpresa encontrar mensajes, sobre todo gobernadores que pertenecen al mismo partido político, el gobernante a nivel nacional, mensajes muy coincidentes con nuestra postura, con nuestros reclamos, con nuestra forma de ver la situación. Diría yo que los casos más paradigmáticos son los del gobernador Zamora y el gobernador Capitanich, que llegaron incluso a reconocer que había un condimento importante de ideología dentro de este tipo de medidas. Realmente, ojalá se pueda transmitir eso a mensajes que ellos les pidan a sus diputados, a sus senadores, al momento eventual de tener que definir algunas leyes que van a ser determinantes para la producción y para la economía del país. Pero realmente un saldo muy positivo de esas conversaciones. ¿Están analizando algún tipo de medida de fuerza? ¿Cómo va a ser todo después, como decíamos, ¿no?, de San Nicolás? Nosotros apostamos evidentemente al diálogo en tanto y en cuanto haya por parte del gobierno intenciones y con los cuales poder dialogar. A eso tenemos que balancearlo con el pedido permanente de los productores, de las bases, de ir hacia acciones de muestra más fuertes, contundentes, que contemplan todas las posibilidades, desde ceses de comercialización, movilizaciones. En los próximos días se van a definir asambleas, seguramente regionales o locales, para ir mostrando la problemática de las diversas producciones en los lugares geográficos a donde se llevan a cabo como lugares más representativos. Tendremos de leche, tendremos de producción de carne, tendremos de economías típicamente regionales, escuchando no solo la problemática de los productores, sino también sumando a otros sectores, como ocurrió en San Nicolás, sectores que están pasando mal y que entienden que la producción agropecuaria puede ser una salida para solucionar también sus problemáticas. Esto lo vamos a empezar a ver en los próximos días. Está claro que la mesa de enlace durante buena parte de este gobierno ha sido convidada de piedra cuando hablamos específicamente del diálogo constructivo para tratar de tender puentes y encontrar soluciones a diferentes problemáticas. En esto apareció el Consejo Agroindustrial Argentino, que se postuló como puente y pudo ejercer como tal, como esa figura en algún momento de esta política tan particular que se viene dando con el sector. ¿Qué opinión hoy tiene la mesa de enlace como figura puente, negociadora con el Ejecutivo Nacional del Consejo Agroindustrial, Gabriel? A ver, nosotros hemos tenido siempre una visión muy crítica, si bien hemos estado participando desde el comienzo en el Consejo Agroindustrial, como CRA hemos tenido una visión muy crítica, porque sospechábamos de que esto podía ser una puesta en escena que en definitiva no condujera a ningún resultado específico. Y la verdad que estamos viendo eso. A ver, cuando el único resultado que consigue el Consejo Agroindustrial es algún beneficio para el sector industrial, y luego le responden desde el gobierno con el cierre de exportaciones, y bueno, es un espacio para intercambiar café y algunos bocaditos, indudablemente, pero no se consigue el efecto que realmente debería tener, que es la discusión de una política a mediano y largo plazo de incremento de producción e incremento de exportaciones. El gobierno, nosotros sospechamos, ha estado tratando de entretenernos en ese espacio. Gabriel, te llevo un poquito hacia el lado de los commodities, sobre todo, ¿no?, pensando en la volatilidad de precios que está viendo lo que es soja, maíz. Un día baja $30, otro día sube. Ahora la soja está aproximadamente sobre los $530 la tonelada. Teniendo en cuenta este escenario volátil de precios, pero con una tendencia, digamos, alcista, viendo, ¿no?, las noticias que llegan desde Estados Unidos. ¿Ustedes manejan alguna información que pueda haber algún retoque, ¿no?, por ponerle un término, a lo que es los derechos de exportación? Pero no tengo duda de que hay por lo menos un ala del gobierno que tiene esa intención, tiene una vocación netamente recaudatoria, ve al campo como una alcancía de recaudación y sin lugar a dudas es un riesgo que estamos corriendo permanentemente. Pero el gobierno tiene a su vez otra herramienta que es tanto o más perjudicial, que es el manejo del tipo de cambio y la brecha cambiaria, que eso nos destroza la economía de la producción. Cuando uno mira
los valores que recibe un país que compite con con Argentina en producción y en comercialización de commodities, y lo contrasta con los valores que recibe un productor argentino, bueno, los resultados son enormes. Y para ello no necesitan hacer y asumir el costo político de pasar por una discusión de incremento de derechos de exportación. Nos están realmente perjudicando enormemente con ese diferencial de brecha cambiaria que es una retención encubierta, ¿no? Me gustaría una opinión, una reflexión final, Gabriel, sobre todo si tenés alguna opinión, si la mesa de enlace o CRA particularmente tiene alguna opinión formada respecto de lo que se está dando en el seno del Mercosur, este mercado común que empieza por lo menos a mostrar síntomas de inestabilidad interna. ¿Qué es lo que ven ustedes allí? Mucha preocupación porque indudablemente no es el momento para pelearse con ningún país y salir a comerciar o intentar hacerlo de manera individual, cuando todos están buscando justamente reunirse y ganar poder de negociación a través de bloques comerciales. Esta política de alejarnos, de pelearnos con socios estratégicos, nosotros la vemos con muchísima preocupación y así se lo hemos hecho desde CRA y como comisión de enlace al ingeniero Solá en su momento, ¿no? Un placer, como siempre. La verdad que te agradecemos mucho esta deferencia que has tenido con nosotros en este fin de semana. Te mandamos un fuerte abrazo y saludos a toda la gente amiga de CRA y a la mesa de enlace en general, ¿eh? Muchísimas gracias a ustedes, un abrazo y muchísimas gracias por este espacio. Interesante la charla con Sí. Gabriel de Rademacher, ¿eh? No dejó temas sin tocar. Y todo donde apretó saltó algo de pus. Evidentemente, la relación que se está dando entre el sector y el gobierno no pasa por su mejor momento. No sé si habrá tenido algún momento en particular en este último tiempo. Igual, Silvio, viste, marcó algo interesante el vicepresidente de CRA, que una cosa es la relación con el gobierno nacional y otra con las provincias. Ese es un dato para seguir tirando de la madeja. Yo creo que el dato más importante es ese, el que vos puntualizás, que creo que él lo remarcó, y es un dato sorprendente en la estrategia política por parte de la mesa de enlace, de encontrar alternativas aún dentro del mismo espacio político a través de los gobernadores, con quienes dijo iba a terminar gobernando el presidente de la nación, cosa que no pudo, pero que por lo menos me parece es una linda herramienta para explorar. Exactamente, Silvio, sí. Pausa breve en Del Sector Campo, ya regresamos. Y en Del Sector Campo, Andrés, tenemos el placer realmente de recibir en esta jornada a Gabriel de Rademacher, que es el vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas. Estuvieron participando justamente hace una semana atrás de una movilización muy importante en San Nicolás, provincia de Buenos Aires, y también te hemos visto, Gabriel. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias a ustedes por este contacto. No, a vos por estar allí, por compartir conceptos. Primero una reflexión de las motivaciones de esa jornada, de esa movilización, y una reflexión también de lo que pasó ahí. Mira, en principio surge como una iniciativa de productores agropecuarios autoconvocados, cansados. Yo creo que la palabra hartazgo es lo que define el estado de ánimo de estos productores, en general de todo el sector agropecuario, frente a distintas resoluciones que ha tomado el gobierno nacional desde su asunción. A partir de allí, de esta necesidad de manifestarlo públicamente, es que este grupo de productores invita a las entidades agropecuarias a participar y también hace extensiva la invitación a otros sectores sociales y económicos que rápidamente pliegan y se suman con quejas y con iniciativas similares. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Te voy a hacer un 2 en 1. En primer lugar, si después de esta manifestación que vos nos estás comentando, tuvieron algún contacto con el gobierno, si alguien del gobierno nacional se contactó con ustedes. Y después, ¿cómo sigue la relación campo-gobierno a partir de San Nicolás? Mira, no hemos tenido contactos con nadie del gobierno, te diría que ni antes ni después de San Nicolás, sí con gobiernos provinciales. La semana anterior nos habíamos reunido de manera presencial con el gobierno de Corrientes, con
el gobernador, con el gobernador de Chaco, con Capitanich, con el gobernador Zamora. Hemos tenido reuniones vía online con los 10 gobernadores del norte grande, que nos han manifestado su enorme preocupación por esta medida del gobierno de cierre de exportaciones de carne, y la preocupación justamente reside en la misma problemática, que este no es el camino de solución para permitir valores más competitivos de la carne. Sí, ellos están mostrando su preocupación en la pérdida de puestos de trabajo, en la caída de inversiones. El gobernador Capitanich nos mencionaba, por ejemplo, que tiene en carpeta la instalación de 3 frigoríficos con visión de exportación en su provincia por una inversión de 15 millones de dólares y que en este momento, lógicamente, se encuentra detenida. Lo mismo hemos tenido con otros gobiernos de la región centro, con Entre Ríos, con Córdoba, con Santa Fe, con preocupaciones similares y con reuniones que se van a dar en los próximos días. Pero ese estado de ánimo, esa preocupación y esa necesidad de conversar de los gobernadores provinciales no se ha dado de la misma manera con el gobierno nacional. El dato que yo tenía y me gustaría contrastarlo con vos es que antes de la movilización de 9 de julio, algunos funcionarios del gobierno del Ejecutivo Nacional se comunicaron con algunos de ustedes de la mesa de enlace para comunicarles lo siguiente. Muchachos, no anuncien nada fuerte, ojo con lo que vayan a decir el viernes, porque ya está en carpeta, ya prácticamente está firmado lo de cierta flexibilización a las restricciones actuales que tienen las exportaciones. Léase vaca conserva y manufactura, que ya no tendrán restricciones, y lo mismo con el kosher con destino a Israel. ¿Esa comunicación o esas comunicaciones existieron informalmente? Informalmente sí, y pueden tomarse como una intención de quitarle en su momento el éxito a lo que se preveía que iba a ser una concentración masiva, como terminó siendo lo de San Nicolás. De cualquier manera, es muy difícil encontrar interlocutores que todavía conserven credibilidad dentro del gobierno. Realmente eso complica mucho las conversaciones. Gabriel, estamos hablando, bueno, justamente, y Silvio te hacía mención del tema de la carne, pero también hay otros temas abiertos en la agenda, en esta agenda política, ¿no? Entre campo y gobierno, como hidrovía, biocombustible. ¿Qué es lo que no podés contar sobre eso, Gabriel? Ya, lamentablemente, las noticias que llegan todos los días son contrarias a un clima de inversión, a un clima de producción. Tanto lo de biocombustible, que es inexplicable y va a contramano totalmente incluso de expresiones de funcionarios de gobierno, como el propio ministro Culfas, que hace mención a la necesidad de avanzar en economías que contemplen la producción sustentable. Bueno, se toman este tipo de resoluciones que van totalmente a contramano de lo que el mundo está pidiendo, incluso para distintos estándares de producción. Lo de la hidrovía también a nosotros nos pega realmente muy fuerte, porque sabemos que ante una situación como la que estamos viviendo, de una bajante histórica del río, cualquier situación que sí que una ciencia en el manejo de la hidrovía va a repercutir directamente en los costos de transporte, en los costos de producción que terminan cayendo sobre el productor. Ni hablar de la presión impositiva. No llegan soluciones para la producción. Estamos siempre recibiendo noticias negativas. Y bueno, pero es la forma de hacer política de este gobierno. Lamentablemente es muy difícil mantener canales de diálogo cuando no vemos ninguna posibilidad de avance en ninguno de los sentidos que estamos conversando o que intentamos conversar. La verdad que el atajo que ha tomado la mesa de enlace es muy interesante, porque el sentido de ir a reunirse con gobernadores, muchos de ellos importantes por su peso político propio, vos mencionaste Capitanich, que ha formado parte inclusive de la administración en algún momento de algún gobierno de Cristina Fernández, de Néstor Kirchner también en su momento, es decir, tiene un peso político muy fuerte dentro del oficialismo, como para tratar de destrabar ciertas cuestiones que tienen que ver con decisiones hasta irracionales. Me gustaría saber, después de la pausa, Gabriel, si nos permitís, hacemos una breve pausa y regresamos con vos para tratar de entender cuáles pueden ser los resultados, de acuerdo a lo que ustedes se llevaron como experiencia de ese diálogo. A mí me parece, desde lo político gremial, muy fructífero, como hace tiempo no conseguía, como impacto hasta mediático inclusive, la mesa de enlace. ¿Te parece, nos aguardás un momentito? Perfecto. Gabriel de Rademacher,
charlando con nosotros, vicepresidente de CRA en del sector campo. Pausa, Andrés. Enseguida volvemos.